Palabra eterna. Los descendientes de Abraham y Cetura. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Abraham dejó a Isaac todo cuanto tenía. A los hijos de sus concubinas les dio Abraham regalos, pero cuando aún vivía, los separó de su hijo Isaac, enviándolos hacia las tierras del oriente. Muerte y sepultura de Abraham. Los días que vivió Abraham fueron 175 años. Exhaló pues el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, el Eteo, que está enfrente de Mamre, la heredad que compró Abraham, de los hijos de Het. Allí fueron sepultados Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve, los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsam, Mismadum Amasá, Hadar Tema Getur Nafis y Cedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 jefes por sus familias. Los años de la vida de Ismael fueron 137. Exhaló el espíritu Ismael, murió y fue reunido a su pueblo. Habitaron los ismaelitas desde Javila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, en la vía hacia Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Isaac oró a Jehová por su mujer, Rebeca, que era estéril. Lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio. Era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Esaú vende su primogenitura. Crecieron los niños. Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, pero Rebeca amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo en este día. Él se lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Isaac en Gerar. En aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a donde estaba Abimelec, rey de los filisteos. Allí se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó, pues, Isaac en Gerar. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él respondió,
es mi hermana. Pues tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió después de muchos días de estar él allí, que Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces llamó a Abimelec a Isaac y le dijo, «Ciertamente ella es tu mujer, ¿por qué pues dijiste, es mi hermana?» Isaac le respondió, «Porque me dije, quizá moriré por causa de ella». Pero Abimelec replicó, «¿Por qué nos has hecho esto? Un poco más y habría dormido alguno del pueblo con tu mujer, y tú habrías traído el pecado sobre nosotros». Entonces Abimelec amenazó a todo el pueblo diciendo, «El que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá». Sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año el 100 por 1. Y lo bendijo Jehová, se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poseía hato de ovejas, hato de vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los criados de su padre, Abraham, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, «Apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros». Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y allí habitó. Volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, «El agua es nuestra». Por eso al pozo le puso por nombre Esek, porque se habían peleado por él. Después abrieron otro pozo y también riñeron por causa de él, y le puso por nombre Sitna. Se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él. Le puso por nombre Rehobot, y dijo, «Ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra». De allí subió a Beerseba. Aquella noche se le apareció Jehová y le dijo, «Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo». Entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Plantó allí su tienda, y abrieron allí un pozo los siervos de Isaac. Abimelec vino desde Gerar a donde él estaba, y con él vinieron Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Isaac les dijo, «¿Por qué venís a mí, si me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros?» Ellos respondieron, «Hemos visto que Jehová está contigo», y dijimos, «Haya ahora juramento entre nosotros, haremos contigo este pacto. Tú no nos harás ningún mal, pues nosotros no te hemos tocado, solamente te hemos hecho bien y te dejamos partir en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová». Entonces él les ofreció un banquete, y comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada y se hicieron mutuo juramento. Luego Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Aquel mismo día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron la noticia del pozo que habían abierto, y le dijeron, «Hemos hallado agua». Isaac lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri, el eteo, y a Basemat, hija de Elón, el eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Jacob obtiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, «Hijo mío». Él respondió, «Aquí estoy». «Ya soy viejo», dijo Isaac, «y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazarme algo. Hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera». Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo, «Mira, yo he oído a tu padre, que hablaba con tu hermano Esaú, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que me muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré con ellos un guisado para tu padre, como a él le gusta.
Tú lo llevarás a tu padre, y él comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a Rebeca, su madre: Mi hermano Esaú es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre. Me tendrá entonces por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un guisado como a su padre le gustaba. Después tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los más preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Luego, con las pieles de los cabritos, cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, y puso el guisado y el pan que había preparado en manos de su hijo Jacob. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. Isaac respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Yo soy Esaú tu primogénito, respondió Jacob. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi caza, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Jacob respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, para ver si eres o no mi hijo Esaú. Se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos las de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. Volvió a preguntar Isaac: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió: Yo soy. Dijo entonces: Acércamela, y comeré de la caza de mi hijo para que yo te bendiga. Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. Olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de los frutos de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y las naciones se inclinen delante de ti. Sé señor de tus hermanos, y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de su padre Isaac, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también un guisado, lo trajo a su padre y le dijo: Levántese mi padre y coma de la caza de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo Esaú, tu primogénito. Entonces se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza, y me dio y comí de todo antes que tú vinieras? Yo lo bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Este le dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Y añadió: ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió a Esaú diciéndole: Yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué, pues, haré por ti ahora, hijo mío? Dijo entonces Esaú a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú la voz, y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: Será tu morada lejos de la tierra fértil y del rocío que cae de los cielos. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás, pero cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu cerviz. Jacob huye de Esaú. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto por mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: Esaú, tu hermano, se consuela pensando en matarte. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de mi hermano Labán, en Harán.
y quédate con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Entonces enviaré yo a que te traigan de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros dos en un solo día? Luego dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de entre las hijas de Het, como estas, de entre las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Dale a like si te ha gustado, suscríbete y activa la campana para más videos.